También eh, los que nos visitan, entró Melvin, me parece que es Sharon Napucci, me parece que es de Perú, y también los hermanos de Pensilvania. Bueno, todos bienvenidos los de casa. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda una vez más de abrir las Escrituras y hablar acerca del Evangelio. Y si hubiera alguien que no es del Señor, que el Señor permita que pueda ser alcanzado también. Vamos a leer en el nombre del Señor el capítulo 23 del libro de Job. Dice así: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta tarde, en cada uno de nuestros corazones. Y Job viene discurriendo desde los capítulos anteriores, donde afirma que los malos prosperan. Elifaz lo acusa a Job de su gran maldad. Y Job, hablando en el capítulo 21, dice: oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Y está discurriendo acerca de que los malos prosperan y no reciben castigo. Y Elifaz, por otra parte, uno de los amigos de Job, acusando a Job de su maldad. Y en la respuesta que Job entrega a Elifaz, él dice: hoy también hablaré con amargura. Y la verdad que cuando uno lee las Escrituras, quisiera ponerse allí en los zapatos del personaje y poder sentir como el personaje o como el hombre de la antigüedad, Job en este caso. Él está en una situación compleja, está en una situación difícil porque todos le acusan y le acusan de pecado, cuando la Escritura allí en el capítulo 1, verso 1, dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es el perfil que nos entrega el Espíritu Santo de Dios acerca de Job. Un hombre perfecto. Y cuando la Escritura nos habla de perfección, nos habla acerca de madurez. Rectitud es una vida conforme a la palabra del Señor, temeroso de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y apartado del mal. 4 cosas por lo menos se mencionan de Job aquí en este primer versículo. Es el Santo Espíritu de Dios que nos describe a este hombre. Pero cuando vienen delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales viene también Satanás, y es Dios quien le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Es el Señor quien se lo muestra. Está mostrando una joya que tiene aquí un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
claro, Job expone varias razones por las cuales podría Job recibir todos los beneficios de parte del Señor, porque le había dado bienes, le rodeaba a toda su casa, lo tenía protegido, por eso es que Job servía al Señor. Esos son los argumentos de Satanás. Pero el Señor lo entrega, y a través de toda la historia, en el último capítulo vemos que Job entiende que no había en Jehová ningún despropósito. Y este hombre que ha pasado la prueba, que ha sido puesto en el crisol y allí ha sido purificada también su testimonio ha salido reluciente delante de todos los hombres. Y ante las acusaciones de los amigos también, está Job en una situación muy aflictiva, en la aflicción. Dice, hoy también hablaré con amargura. ¿Quién ha estado en esta situación en algún momento? En una situación de amargura. Vamos a ir al primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro de los Reyes, el capítulo 19. Cuando el rey Acab da la nueva a Jezabel, esa mujer impía, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Quién no ha estado en situaciones similares? Vemos aquí a dos hombres justos, a dos hombres de Dios que se encuentran en estas circunstancias. Y iremos también al libro de Ruth para ver allí Ruth en el capítulo 1, verso 20. Dice así, cuando van regresando a su pueblo, van regresando a la casa del pan, a Belén, con su nuera. Y cuando la ven llegar, dice, aconteció que habiendo entrado en Belén, en el capítulo 1, verso 19, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Aquí vemos diferentes situaciones. La situación de Noemí es porque ellos habían salido de Belén y se habían ido a Moab. Ella, su esposo y sus hijos. Y ella había ido con su esposo, muere su esposo, mueren sus hijos, y solamente la acompaña de regreso una de sus nueras que se llama Ruth. Pero son por decisiones personales. Ahora, cuando vemos allí a Elías, que él viene y se sienta debajo de un enebro y deseaba morirse. Después de toda la victoria que el Señor le ha dado, cuando ha caído fuego del cielo, ha consumido el holocausto, y cuando los profetas han sido muertos por Elías, y ha visto la victoria que el Señor le ha dado, él desea morirse porque le persiguen para quitarle la vida. Y por otra parte, vemos a Job,
con toda la oposición que tiene, con todas las acusaciones injustas de sus amigos, él dice allí, hoy también hablaré con amargura. La amargura. Quizás alguien pueda definir mejor la amargura, o alguien en psicología, por ejemplo, es una reacción humana ante situaciones. Por diferentes motivos podemos amargarnos. Es lo contrario a sentir la dulzura de vivir. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Él vivía para el Señor, así como Elías, y tal vez como Noemí, que van en busca de alimento a otra tierra. Y allí la expresión de Job dice, y está hablando, es una oración con amargura. ¿Quién ha orado con amargura? Aquí dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y como es una reunión de evangelio, vemos aquí diferentes situaciones. Vemos a Noemí, que vuelve a su tierra, vuelve a Belén, a la casa del pan. Había ido con toda la familia, con su esposo, sus hijos, y sus hijos habían contraído matrimonio en la tierra de Moab, pero ella vuelve solo con una de sus nueras, con Ruth, y vuelve en amargura. Llamadme Mara, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y allí vemos a Elías deseando morirse. Las cosas no estaban saliendo mal. A veces tenemos una perfección, o sea, a veces miramos las cosas en otra perspectiva y las vemos diferente a cómo están sucediendo. A veces no apreciamos bien lo que el Señor está haciendo. Y el Señor, en sus planes, porque allí cuando Noemí vuelve a su tierra con Ruth, vemos que Ruth está en el propósito de Dios. La vemos allí en la biografía, allí en toda cuando vemos allí en la descendencia, en todos los antepasados del Señor, está Ruth. Y también vemos a Elías defendiendo la causa del Señor, pero está deseando morirse. Y vemos a Job, un hombre que está viviendo para el Señor, y le son quitados los hijos, las posesiones, y el enemigo está haciendo estragos en la casa de Job. Y más aún, todos sus amigos le acusan de que está viviendo una vida injusta. Y responde en amargura, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y tal vez en esta plataforma virtual haya alguien que sienta que el Señor no responde o que el Señor se ha alejado. Y aquí Job dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. ¿Quién tiene el deseo de hablar con Dios? Pero sí de hablar con Dios cara a cara, para que el Señor entregue una respuesta, para que el Señor haga algo en favor nuestro. Cuando pensamos y sentimos de que Dios se ha alejado,
de que no hay respuesta. La Escritura nos dice de que andamos por fe, no por vista. Y aquí Job desea saber dónde hallar a Dios. Esta respuesta se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Dice allí en Juan capítulo 1, verso 18, Juan capítulo 1, verso 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. ¿Cómo hallar a Dios? ¿Cómo hallar a Dios? La única manera de hallar a Dios y de encontrarse con Dios es en la persona del Señor Jesucristo. Cuando uno habla con las personas, por ejemplo, hay personas que invocan los muertos, hay personas que tienen sus santos, sus imágenes, hay personas que buscan de mil maneras una puerta donde golpear, una puerta donde acudir. El día de ayer, hablando con una persona por un trámite de un repuesto para un vehículo igual al mío, me dice, espero que los superiores me ayuden. Y yo quedé así, como un signo de interrogación, y le dije, ¿a qué superiores se refiere? Bueno, me dijo, a los arcángeles, a Buda, a un Dios con minúscula, a los antepasados, a sus muertos, que ellos lo puedan ayudar. Y le puso el título de superiores. Cuando el hombre busca por diferentes maneras, de hallar una respuesta. ¿Y a qué se debe esto? Allí en el libro de Eclesiastés nos dice que Dios puso la eternidad en los corazones de los hombres. Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Y el hombre busca a qué aferrarse. El hombre busca a qué aferrarse. Vemos a Elías queriendo morirse. Vemos a Noemí volviendo desamparada, en amargura. Y vemos a Job en una situación apremiante. Pero sí, él quiere saber y quiere encontrarse con Dios y hablar con Dios cara a cara. Dice, yo iría hasta su silla. ¿A usted le gustaría, querido amigo, amiga, encontrarse con Dios? ¿Le gustaría encontrarse con Dios? ¿Le gustaría hablar con Dios cara a cara? Cuando allí en el libro de Hebreos, el capítulo 11, Hebreos el capítulo 11, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Job era un varón justo, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y había algo en Job que tenía comunión con Dios. La comunión íntima del Señor, dice la Escritura, es con los que le temen. Temeroso de Dios. Y este hombre era uno que tenía comunión con Dios. Y esto me hace pensar también cuando Jacob ha perdido a su hijo José y llegan sus hermanos, los hermanos de José, con la túnica ensangrentada. Y ha pasado bastante tiempo, pasan largos años. Debemos pensar que José a los 17 años fue vendido por sus hermanos. Ya ha pasado tiempo. Pero al pasar de los años, llega nuevamente la noticia a Jacob
diciéndole, José vive. José vive. Han pasado años. La respuesta ha tardado. Yo siempre me hice la pregunta, un hombre que tenía comunión con Dios, le ha sido velada la respuesta. Así también, un hombre que tiene comunión con Dios aquí, por un tiempo tiene que pasar la prueba. Pero luego de la prueba, vendría la bendición para Job. Vendría la bendición. Y dice, yo iría hasta su silla. Este era el deseo de Job, ir hasta el trono o hasta la silla de Dios. Y cuando allí en la carta a los Hebreos, el capítulo 4, Hebreos 4, verso 16, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo voy a leer nuevamente. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, querido amigo, amiga, hermano, hermana, cuando vemos a un hombre deseando ir hasta la silla de Dios para exponer la causa, así dice el verso 4, expondría mi causa delante de él. Ahora hago la pregunta, ¿usted tiene alguna causa que exponer delante del Señor? ¿Tiene algo que decirle al Señor? ¿Tiene algo que confesar al Señor? ¿Tiene peticiones delante de Él? Ahora, ¿cómo poder saber y confiar de que vamos a ser oídos allí en el trono, allí en la silla de Dios? ¿Cómo podremos tener la certeza? ¿Cómo podemos tener la certeza? Dice la Escritura que Dios no oye a los pecadores, pero al que es temeroso de Dios, a ese oye. Cuando el Señor nos dice que no oye a los pecadores y que es necesario renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es necesario poner la carga del pecado a los pies de la cruz y poder confesar los pecados. La Escritura nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no oye a los pecadores. En Juan capítulo 5, verso 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una persona que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón está en la condición de muerte. Está muerto en delitos y pecados. Y Dios no le oye en esa condición. Job dice, mire lo que Job anhelaba allí en el capítulo 23, ir hasta la silla de Dios y poner la causa delante de Dios. Lo podemos hacer nosotros el día de hoy. Puede hacerlo usted en esta hora. Usted puede ir y plantear su situación. Cuando allí dice, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos.
yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Pareciera al leer esta porción, que Job y Dios hablan el mismo idioma, tienen el mismo pensamiento, porque Job lo da a entender así: expondría ante él mi causa y llenaría mi boca de argumentos. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos entender esto? ¿Cómo podríamos asegurarnos? Allí, en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, en el verso 12, dice, tenemos por lo menos 3 cosas en este capítulo 4, que son las que quiero resaltar en esta hora. Tenemos la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando una persona quiere excusarse, porque nosotros podemos excusarnos y podemos decir, ¿sabe? Yo no le hago mal a nadie. Yo llevo una vida recta. Soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen vecino, soy un buen ciudadano, un buen esposo, una buena esposa, y podríamos excusarnos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos desnuda y nos deja al descubierto, porque dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego dice allí, en el verso 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo viene a la cruz del Calvario, viene a morir por nuestras culpas, viene a pagar el precio de nuestro rescate, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y va el Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, y Él, como nuestro sustituto, se presenta por nosotros ante Dios, pagando Él el precio de nuestra culpa, su muerte, la muerte. Lo que Dios demandaba, Cristo lo pagó. Toda persona que acepte a Jesucristo como su sustituto en la paga del pecado, ese hombre, esa mujer, tiene vida eterna. Porque dice allí, en el libro de Isaías, el capítulo 53, que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó sobre él nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor se presenta como el sustituto en la paga de nuestra culpa. Pero luego, cuando Él resucitó y ascendió al cielo, se presentó por nosotros como el sumo sacerdote, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, como tenemos la palabra, tenemos al sumo sacerdote, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos confiadamente, pero no hay una manera más correcta de acercarse si no es en la persona del Señor Jesucristo, en aquel que pagó el precio de nuestro rescate, en aquel que nos abrió la entrada al cielo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare, solamente por Cristo podemos entrar
confiadamente. Por Cristo podemos ser salvos. Por Cristo tenemos perdón. Cuando allí en la carta de Juan, en la primera carta, dice: hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que todo hombre, toda mujer debe acudir a Cristo para ser salvo. Debemos acudir al Señor cada día, presentarnos ante Él, presentarnos cada día ante Dios en la persona del Señor Jesucristo. No hay otro camino. No hay un santo, no hay una virgen, no hay nada que nos pueda acercar a Dios. Dice solamente allí lo que dice Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor afirmó ser el camino. No hay otro. Cuando yo veo, y la persona que conversé ayer, le dije: tenemos una conversación pendiente. Porque la verdad que una persona cuando está golpeando otras puertas, que no sea la puerta correcta, que es Cristo Jesús, está en un grave peligro. Está en peligro de muerte. Y no la muerte física, sino la muerte eterna. La muerte eterna. El Señor quiere librarle de la condenación eterna. Quiere librarle de esa muerte eterna. El Señor dijo allí en uno de los profetas: no quiero la muerte del que muere. Arrepentíos pues y viviréis. Arrepentíos pues y viviréis. Job dice: pondría mi causa delante de él. La primera causa que hay que poner delante de él es la causa del pecado. Dice allí, y el texto que mencioné anteriormente, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y luego, en el verso 5, Job dice: yo sabría lo que él me respondiese. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Cuando leemos allí en Juan capítulo 11, Juan 11, 41, Juan versículo, perdón, Juan, cuando está el Señor frente a la tumba de Lázaro, él tenía la seguridad de ser oído. Él tenía la seguridad de ser oído. Y aquí Job pareciera estar en una completa certeza de ser escuchado por el Señor. Mire, cuando la Escritura nos muestra esto, podemos decir nosotros los creyentes, los que hemos acudido a los pies de Jesucristo el Señor, los que hemos confesado nuestras culpas delante de Él, podemos decir: yo sabría lo que Él me respondiese. Porque tenemos la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el verso siguiente del que hemos leído: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que habremos de dar cuenta. Dice, lo voy a leer textual. Dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y luego nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¡Qué grande bendición!
Qué grande bendición para aquellos que hemos aceptado y recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Aquellos que hemos sido perdonados por la obra de la cruz. Aquellos los cuales el Señor nos perdonó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por su misericordia, por Cristo Jesús. Él entregó a su Hijo para que nosotros, indignos pecadores, pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y podemos hacerlo en esta hora. Podemos hacerlo a cada instante en el día. Entrar confiadamente por esa puerta que es Cristo Jesús y andar por el camino que es Él, que es su persona, con Cristo en nuestros corazones. Dice allí en el capítulo 3, verso 17 de la carta a los Hebreos, a los Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo Jesús habitando por la fe en nuestros corazones. Y que podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El verso 6 del capítulo 23 dice, contendería conmigo con grandeza de fuerza. Dios no oye a los pecadores, pero al que es temeroso de Dios, a ese oye. Y el primer argumento, como mencionaba, es la confesión del pecado. La confesión del pecado. La Escritura dice que todo hombre es pecador. Usted quizás podrá estar pensando allí, pero aquí el predicador también es considerado dentro de los pecadores, por supuesto. Pero cuando el Señor, cuando recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, mis pecados fueron perdonados y fui hecho una nueva criatura, así como varios de los que están en esta plataforma virtual. Y usted también puede serlo. Usted también puede ser el día de hoy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, dice, antes Él me atendería. Por el perfil que nos muestra, por las características de su persona, de la persona de Job. Dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Razones suficientes para ser atendido. Él presentaba sacrificios cada día. Y los sacrificios, donde hay derramamiento de sangre, donde había derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento, esa era figura de la muerte del Señor Jesucristo. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no se hace remisión de pecados. Vemos la sangre derramada. Nuestros pecados fueron remitidos al Santo Hijo de Dios. Y cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira en la persona del Hijo, nos mira en Cristo y nos ve limpios, nos ve perdonados a aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Pero allí en Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo hombre pecador, por lo tanto todo hombre necesita ir a Cristo. Todo hombre necesita un Salvador. Todo hombre necesita un sumo sacerdote para presentarse ante Dios. Todo hombre, un día tendrá que doblar su rodilla delante de Dios. Dice allí en la carta a los Filipenses, capítulo 2, dice respecto a la persona del Señor Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que en el nombre, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Toda persona
Toda persona puede presentarse delante de Dios justificado solamente en la persona del Señor Jesús. Dice, allí el justo razonaría con él. Allí el que ha sido justificado podrá razonar con él. Y yo, dice, escaparía para siempre de mi juez. Toda persona puede recibir perdón solo por la obra de la cruz. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar en esta noche para concluir